Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales, como ya saben, estamos en Twitter como @laradioactiva. También estamos en Twitter como @inforadioactiva. También tenemos nuestro canal de YouTube donde vamos subiendo las distintas entrevistas que estamos realizando. Lo encuentran como @laradioactiva. Y también si nos quieren sugerir el nombre de futuros invitados lo pueden hacer en laradioactiva@gmail.com. Sin perder tanto tiempo, agradezco a cada uno de ustedes por unirse a esta transmisión y paso a invitar a nuestro invitado del día de hoy para que se una y poder desarrollar la entrevista correspondiente. A nuestro invitado y empezamos a desarrollar la entrevista en sí. Ahí está. Hola, Víctor, buenas Hola tardes. Octavio, ¿cómo andás? Buenas tardes. Todo bien, ante todo, bienvenido a la Radioactiva y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, un placer enorme, de verdad, y muy agradecido también por el espacio, la oportunidad y encontrarnos, que en definitiva es lo más importante. Seguro. Así que si me permitís, hago una introducción para que la gente sepa con quién voy a hablar y arranco a preguntarte. Arriba. Bien, les cuento a todos que el día de hoy el invitado es el señor Víctor Mederos. Él es director de coro, tanto de niños como de gente joven, o del ambiente juvenil, como quieren llamarlo, del SODRE, que justamente es un organismo que se encuentra en Montevideo, Uruguay. Más adelante, alrededor de la entrevista, vamos a contar qué es el SODRE, cómo lleva a cabo su actividad y demás. Así que, Víctor, cuando consideres, arranco a preguntar. Dale, cuando quieras. Dispará. Bien, la primera. ¿Cómo ves a la música uruguaya frente a las demás, ya sea de la región o también a nivel mundial? Porque es muy amplia la música, ¿no? Tiene varios géneros, tiene distintos grupos, distintos cantantes, en fin, tiene una historia muy particular también, ¿no? Sí, se da una cosa muy particular, muy curiosa, y a la vez eh, que nos posiciona en un lugar, digamos, por lo menos para mí, de mucho orgullo. Al ser un país tan pequeño, es llamativo cómo genera grandes músicos, grandes artistas, ¿no? Y podría nombrar un montón. Se genera mucha cosa nueva, mucha cosa de vanguardia. Eh, entonces, yo creo que si bien, si bien no aflora tanta cosa autóctona, digamos, siempre fuimos de una cuestión de mestizaje cultural, cosa que también tiene su costado súper rico, porque hemos sabido también eh, lograr hacer convivir esta mirada de lo foráneo con lo de nuestro país. eh, pero se encuentran en un crisol bastante importante de expresiones. Seguro. Más la influencia que tiene, ¿no? Desde el candombe pensemos que Ni es que con la hablar. llegada de los esclavos hasta el día de hoy, ¿no? Que se sigue incursionando ya sea en el candombe, la plena, la murga, porque el carnaval, queramos o no, también tiene cierto lado musical, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo. sin duda que la influencia de lo afro ha sido súper importante, no solamente para nuestro país, para Latinoamérica, el Caribe ha sido súper importante, ¿no? Ha Seguro. dado nacimiento a un montón de ritmos a partir de su clave. El tango, como esa cuestión compartida también con Argentina, eh, y las variaciones que fueron naciendo a partir de esas dos simientes, ¿no? Tanto del Ujú. candombe, después el candombe beat, después las fusiones con otras expresiones, el tango canción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, sin duda alguna. Correcto. Y justamente hablando de lo que es el ambiente coral en sí, propiamente dicho,
quería preguntarte qué es lo importante para poder ingresar a un coro. Tener vocación de cantar, tener una buena voz, tener ganas, porque también es cuestión de animarse. No es lo mismo cantar uno por hobby que cantar adelante de un grupo selecto de personas, de una sala repleta, ya sea en un teatro o en un tablado, lo que sea, ¿no? Parto de la base que lo primordial es tener ganas. A veces no es posible elegir lo que no se conoce. ¿No? Partamos de esa premisa. Nadie opta por algo que no conoce, a lo cual deberíamos apuntar muchísimo más a nuestra educación inicial y primaria con cuestiones musicales, ¿no? Y con el instrumento que está más a la mano, que es la voz, sin duda alguna. Eh, al- con esto voy a que todos deberíamos cantar, todos deberíamos pasar por esa actividad artística de cantar, de enfrentarnos a un público, de ser atravesados por un hecho artístico. Eso sin lugar a dudas. Y después, bueno, las células que se generan a partir de los coros o de las orquestas como manifestaciones de música en conjunto, Ujú. son súper importantes, son células sociales súper significativas, ¿no? Son cortes sociales súper ilustrativos y súper representativos, ¿no? Y ahí conviven muchos perfiles, gente que viene que tiene diferentes orígenes, eh, y la música logra eso de unirnos y y de igualarnos, ¿no? Ante ella. Cosa que me parece súper importante. Así que parto de la primera cuestión, que hay que tener ganas. Y después no hay que tener muchas cosas más. A cantar se aprende como se aprende a andar en bicicleta, como se aprende, lo que sé, a pegarle una pelota. Eh, Indudablemente que hay una cuestión de talento que después que debiéramos plantearnos qué es el talento, discutir sobre eso. Yo creo que el talento es esa cuestión, lo que no se puede enseñar, ¿no? Lo que no es transmisible, lo que eh, pero para todo lo demás, como la propaganda de aquella tarjeta de crédito, para todo lo demás existe un volcado de conocimiento. Pero, pero hay una cuestión ahí de primer cosa que hay que tener ganas, ¿no? Eh, pero vuelvo un pasito más atrás, nadie va a tener ganas de meterse en algo que no conoce, a lo cual ahí tenemos que hacer un poquito de mostrar la actividad. Bien. Y justamente consideras que también es un don saber cantar, porque no todo el mundo quizás tiene la misma habilidad. Otro puede ser dibujante, otro puede incursionar quizás en la pintura. No sé, te estoy diciendo distintas manifestaciones de arte, ¿no? Porque la voz, queramos o no, también se cuida, se modela, se va grabando, se va cu- manifestando de distintas maneras, ¿no? Con la pasada de los años, yo creo que es cuestión también de ir manejándola. Sí, sin duda alguna. Y es un trabajo súper disciplinado. O sea, debe ser un trabajo súper disciplinado, cualquier instrumento. Pero esto no está limitado para aquellos que tienen una buena voz o una mala voz. ¿De dónde está el límite de decir esto es una buena voz, esto es una mala voz, esto es un buen timbre, un mal timbre? Es como decir que el que tiene un violín más caro tiene mayores posibilidades que el que tiene un violín más barato, o de menor calidad. No es una cuestión de... Y la voz es un instrumento. La cuestión es lo que se hace con el instrumento, no el instrumento en sí. Que me parece que es lo que hay que diferenciar ahí, ¿no? Muchas veces cuando uno termina de cantar, el elogio que viene es, che, qué linda voz. Bueno, sí, es el instrumento. Me encantaría desde que me dijeses, si estoy haciendo algo bueno o algo que te gusta con ese instrumento, y no que me elogies el instrumento. Es como que el pianista concertista termina el concierto y dice, che, qué lindo piano. Bueno, sí, nada hubiese pasado si no existe el pianista, si no existe la persona atrás del instrumento, ¿no? Claro. Y justamente quería preguntarte, porque antes de ser director seguramente has cantado. No es lo mismo ser director de un grupo de personas que estar cantando. Quería preguntarte qué te resulta hoy en día quizás hasta más llevadero, ¿no? Porque el querer cantar seguramente que
estás preparando una obra y te tienta, ¿no? El querer cantar y decir, bueno, sí, la conozco por algo también, quiero que la gente que estoy preparando para este espectáculo también la cante, o también con el paso del tiempo la vas aprendiendo, las distintas tonalidades, cómo medir cada cuerda, ¿no? Porque un coro no se componen de dos, tres personas, son grupos de gente quizás de mayor cantidad de personas, entonces cómo se prepara una obra, viste, desde el lado propio del director, ¿no? Quizás, y si no, también lo pensás vos desde el lado cantante, o sea, como diciendo, y mira, la verdad es que se puede cantar de tal manera, habría que hacerle unos arreglos como para que tenga otra tonalidad. Bueno, para que hay como varias preguntas en una sola. Eh, yo tuve mis estudios de canto, tuve un periodo donde canté más asiduamente hasta que me enamoré de la dirección y arranqué para ese lado, un poco adormeciendo todo lo demás. Lo que me pasa es que paso cantando permanentemente al estar, al ser eh, el vínculo del director coral siempre es con el instrumento, la voz. Entonces, estoy cantando permanentemente y en nuestro país la actividad coral es más del 90% es de coros amateur, ¿no? El Uruguay tiene muy pocos coros profesionales. Ujú. Entonces, bueno, la actividad nace a la tardecita cuando la gente que le gusta hacer la actividad sale de sus trabajos y se va y se encuentra en un coro vocacional, ¿no? Eh, difiere de los coros profesionales, bueno, desde que se supone que el cantante llega con su parte, lee su partitura, resuelve, es un instrumentista resolutivo, ¿no? Ujú. Eh, entonces, de todas maneras, el encuentro del director con su instrumento es muy a menudo. Me pasa a mí en este caso, ¿no? Así que, si bien abandoné mi carrera de cantante como tal, estoy cantando permanentemente al mostrar un fraseo, al mostrar una respiración, al enseñar una línea melódica, eh, porque el montaje se va haciendo por cuerdas, ¿no? La unión por frase, etcétera, etcétera. Hay muchas metodologías, eh, pero sin duda que el encuentro con la voz es muy asiduo, es permanente. Bien. Mira, te cuento que hay bastante gente que se está uniendo, hay gente que está escribiendo un montón de mensajes saludándote. No llego a leer todos, te darás cuenta, porque si me pongo a leer cada uno de ellos, más las preguntas y demás, la verdad sería un tanto engorroso, sería una mezcla de momentos encontrados, pero quiero leer una pregunta que dejan acá que me parece que está bueno preguntarte, es que dicen, ¿a qué edad es bueno comenzar en un coro? ¿Hay una edad determinada? ¿Cuánto Mira, antes nosotros mejor? recomendamos que la actividad musical sea lo más temprana posible. ¿Ah? Eso no quiere decir o sea, de que sea una actividad amable, que es muy importante, amable con los niños, de acercamiento y de experimentación con la música. Dentro de esto hay canto mucho más amable, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos, para el Coro Nacional de Niños, tenemos como edad inicial los 6 años, que es cuando la voz está un poquito más madura ahí en esa primera instancia, ¿no? Eh, Somos muy amables con el instrumento vocal, lo cuidamos muchísimo, siempre estamos pendientes de él, lo estamos cuidando permanentemente. Así que yo diría los 6 años y medio es la edad como para que meterse a un coro ya con las características de lo coral, ¿no? Antes está bueno que haya un acercamiento musical y no hay edad. Nosotros tenemos unos programas que, que son desde los 3 4 5 años. Bien, está bueno eso que se tenga en cuenta. Así que ahora paso un poco al Víctor persona fuera de lo que es su trabajo, porque justamente la radioactiva también buscamos eso, ¿no? Que la gente conozca, en este caso, al Víctor Mederos, que no todo el día está pendiente de la música, por más que su actividad, por más que la hace tanto tiempo,
cuando estuvimos hablando en vía privada para desarrollar toda esta entrevista, me contabas también de tus orígenes, ¿no? Que no sos de Montevideo, cosa no menor, porque quizás uno hoy piensa, en el caso de Uruguay, ir a Montevideo es como para una persona del interior de la Argentina, llegar a Buenos Aires es como el punto máximo, ¿no? Es el punto, si querés, más importante en su trabajo. Y quería preguntarte a vos en particular, ¿qué recuerdos tenés de Melo? Si solés ir para allá con frecuencia, si actualmente, por más que estás en Montevideo con tu trabajo, es como que el pago nunca se olvida, ¿no? Muchos lo dicen eso, sobre todo la gente que viene de tan lejos, porque convengamos a la gente, le cuento que se conecta de otra parte que no es el Uruguay. Cerro Largo es un departamento del Uruguay, lo que sería una provincia en Argentina o quizás en otros países que nos están viendo aquí en la radioactiva. Entonces, es un lugar que también no está tan cercano, no limita en sí como Montevideo, entonces quizás son horas y horas de viaje, ya sea en auto, en micro o en lo que sea. Pero bueno, el fin es llegar y bueno, ver si la ciudad está adaptada a nosotros y que nosotros nos podamos también adaptar a ella. Sí, bueno, nada, soy nacido en Melo, Cerro Largo, está a unos casi 400 kilómetros de Montevideo. Eh, Hice todos mis estudios ahí, digamos, en Melo, hice mi primaria, mi secundaria y los estudios iniciales de música los hice ahí, hice un conservatorio. Y bueno, y cuando terminé el secundario surgieron algunas expectativas y bueno, y lamentablemente el interior a veces no ofrece las alternativas que uno busca y bueno, y ahí hay que salir a buscárselas, ¿no? Hay que pararse y salir a pelear por lo que uno cree que, que es para sí. Entonces me empecé a venir a Montevideo un poco en cuotas. Eh, Inicialmente tomé unas clases de canto cada 15 días y me volvía, venía en el día y me volvía. Después estuve 5 años eh, yendo y viniendo permanentemente, o sea, me venía todos los lunes y me iba todos los jueves a trabajar los fines de semana a, a Melo. Hasta que, bueno, hasta que en un momento el cuerpo no aguantó y, bueno, las cosas habían empezado a funcionar un poco mejor aquí y me terminé quedando y, bueno, ya van, no sé, pero van como 20 y pico de años que estoy ya viviendo en Montevideo. Eh, la verdad es que cada vez voy menos, un poco las cuestiones del tiempo, las cuestiones de trabajo, la vorágine, hacen que vaya poco. Aprovecho estas instancias de licencia para ir. Posiblemente mañana o pasado esté yendo unos días para allá. Eh, pero pese a eso tengo mucha vinculación con la ciudad y tengo muchos amigos. A veces tocamos aquí en Montevideo con algunos de ellos. Entonces, nada, se da como un ida y vuelta. eh, y las distancias tampoco son tantas, ¿no? Nosotros estamos como muy acostumbrados a esta cuestión de que, uy, Melo, sí, 4 horas, 5 horas. eh, y uno cuando saca un poco la cabeza hacia afuera del país se da cuenta que esas distancias no son tantas y que es más una sensación, una imagen mental que lo que pasa, ¿no? Que lo que pasa en la realidad. Pero estoy Sí. muy vinculado y nada, está siempre presente. Bien, eso está buenísimo. Y justamente decías que de lunes a jueves estabas en Montevideo y después te ibas el fin de semana a trabajar a Melo. Sí. ¿Era de otro trabajo nada que ver con la música? Sí, es que lo querés contar, claro, ¿eh? No, No, no te no, sientas... sabes que no tuve, yo, yo creo que no tuve mucha chance de optar. Empecé muy chiquito a relacionarme con la música, empecé con 5 años eh, y creo que no hubo mucha duda de nada. O sea, decidí ser músico a muy temprana edad. Después tuve la suerte de empezar a tocar con orquestas bailables. Ni bien entré al liceo, o sea, con 13 14 años empecé a tocar en orquestas de baile, o sea, que animaban fiestas bailables, ¿no?
Entonces los fines de semana volvía a hacer eso, a trabajar, a hacer una base de dinero para poder soportarlo la semana después y bueno, nada. Eh, Cosa que además me enseñó muchísimo, ¿eh? Me formó musicalmente mucho, 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 mucho. Generó un piso súper súper importante para lo que se vino después y lo que se ha venido dando en este tiempo más cercano. Eh, Nada, yo no tuve mucha opción y te digo, súper contento de ser músico. O sea, yo no me desprendo nunca de mi condición de músico. Eh, la licencia, la cabeza siempre está pensando en qué cosas nuevas van a suceder, en qué cosas puedo aprender, en qué cosas puedo estudiar, en qué libro puedo leer yo qué sé, de armonía, contrapunto, lo que sea. Pero siempre está pensando y siempre hay música rondando en mi cabeza. Entonces, eh, no es una cuestión que puedo desenchufar y, bueno, desde aquí en adelante, desde las 8 de la noche hasta el otro día, soy otra cosa. No es verdad, no me pasa y, y no sé si es posible, pero yo no logro dejar de ser músico permanentemente. Bien. ¿Y alguna otra pasión que tengas más allá de la música? ¿Tenés algo que te Eh, guste mucho? Mira, suelo repetir muchísimo que cuando me jubile, cosa que no va a suceder, ya lo sé, Por voy a ahora hacer no. música No, pero por esto mismo que te decía, ¿no? Por esa cuestión de que me encantaría, me encantaría permanentemente estar en los escenarios, estar tocando, estar haciendo música con otros, porque eso es la música, eso es encuentro, es compartir, es enfrentarnos a otro, no es pese a otro ni contra otro, ¿no? Hacer música es siempre con el otro, con los otros, y me encantaría hacerlo por el resto de mi vida. Pero por esa cuestión de sueños, bueno, me encantaría hacer medicina, pero por la curiosidad, por la sed de conocimiento, me gustaría ser piloto de aviones, me gustaría ser físico teórico, me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho leer, me gusta mucho el conocimiento en sí, soy muy curioso en esas cuestiones, pero bueno, la música no me deja mucho más espacio y la vida familiar no me deja más espacio que eso. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Cuando te desconectas un poquito de el trabajo, la familia llama, ¿no? Es como diciendo, hola, estamos acá, ¿viste? Mucho trabajo, pero bueno, también la familia un poco demanda y está bien que así sea. La familia me demanda, pero tengo la bendición de tener una familia increíble, que me banca muchísimo pese al poco tiempo que estoy en casa, la verdad. Eh, pero bueno, nada, tenés Mónica, que es mi compañera de ruta, y Alfonsina, que es mi hija, una divina total. Bueno, son las que me esperan en casa cada vez que no estoy y vuelvo, y bueno, nada. Cada momento, cada momento compartido es devorado con ansias porque suelen ser a veces pocos, y porque la actividad es mucha, pero vienen los conciertos, vienen los ensayos, o sea, tratamos de acomodarnos para estar el mayor tiempo posible juntos, y bueno, y ellos también han sido influenciados por esta cuestión, Claro, por estas cuestiones del arte. y sí, me imagino que así será, perdón. Y justamente, viste que el uruguayo tiene muchas costumbres, que de repente le gusta ver el carnaval, que de repente le gusta vacacionar o que le gusta un equipo de fútbol, por ejemplo, o un partido político, por decir distintas cosas que le pueden gustar. En tu caso, ¿te gusta, por ejemplo, algún equipo de fútbol? ¿Sos, se puede decir, simpatizante de alguno? ¿O te mantenés al margen de todo eso? Porque justamente, como decís, el trabajo me lleva tanto que la verdad no miro nada más que, por ejemplo, a la selección. Si es que juega la selección, si, Juego o la sea, en un sele- partido. veo la selección, trato de ver los partidos de la selección, después no veo nada de fútbol, no sé en qué va el campeonato, no sé quién está primero, no sé quién está, no sé nada, no, 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 o sea, me gusta el fútbol, me gusta jugar al fútbol, jugué al fútbol,
Eh, pero la verdad no me atrapa para nada los campeonatos, nada. Tengo una leve simpatía por Peñarol, la verdad, pero no llego a ser un hincha ni ahí. Eh, nada, soy un desastre. Eh, y bueno, nada, o sea, soy bastante aburrido en estas cuestiones. Paso muy metido en lo que son mis tareas artísticas, entonces casi que no tengo tiempo para otras cosas, la verdad. Perdón por ser tan Claro. aburrido en estos aspectos. No, no, por favor. Decime que por lo menos a veces puede ser que tomes algún mate y estamos a mano. No, sí, el mate y el Eso café sí. son compañeros permanentes. Sí, sí. Y los paseos por la Rambla, y etcétera, etcétera. Y nada, me gusta el carnaval, miro mucho carnaval, creo que eh, una cosa que aprendí cuando empecé a tocar ahí siendo tan chico, que por circunstancias siempre toqué con gente mucho, con gente mayor, o sea, que no eran de mi generación, y varios me decían, bueno, hay que escuchar de todo, hay que empaparse de todo lo que suena, no meterse con una cosa sola, hay que escuchar, y creo que hay que aprender muchísimo de todo. Y además que me gusta el carnaval, aprendo muchísimo, hay muchas cosas que aprendemos desde el espectáculo, desde lo visual, desde lo completo que son los espectáculos. Eh, y nada, me copa mucho, la verdad. Está bueno. Y justamente quería preguntarte como director o como espectador, porque también yo creo que lo debes pensar cómo lo va a ver el otro después al espectáculo, ¿no? Entonces, desde la preparación, lo que lleva, cuánto tiempo te lleva, porque de repente decís, estuvimos 6 meses preparando una obra para que después en 3 días, viernes, sábado y domingo, por ejemplo, salga a escena y de repente pasan también 2, 3 meses en que no se presenta y de repente vuelve a retomarse porque claro, la gente la verdad es que lo pedía y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, quizás quería preguntarte si hoy en día consideras que las nuevas tecnologías también ayudan a preparar el trabajo de uno, ¿no? Porque quizás antes vos decías, sí, tenía un papel con una partitura, obviamente tenías que leerla, tenías que prepararla, tenías que saber dónde marcar los tiempos, si había que hacerle un arreglo se la modificaba. En cambio, hoy en día, por ejemplo, tenés una aplicación, si buscas en un celular, que te enseña a tocar la guitarra, te enseña a modificar la voz, ¿viste? Porque de repente te dice, bueno, ahora grabe un sonido haciendo la voz de tal manera, copie tal cual lo que dice. Entonces, quería preguntarte cómo te llevas con esas cosas también, ¿no? Hay una cuestión, mira, vamos por parte. Me gusta mucho la tecnología, utilizo mucho la tecnología, y nos ha facilitado un montón el buen uso de la tecnología, ya sea a la hora de ser una herramienta de producción, o hasta en el escenario mismo, ¿no? Eh, esa cuestión de poder subir cosas, bajar cosas, escenografía, entra, sale escenografía. eh, entonces, los adelantos tecnológicos nos han ayudado mucho. Ahora, sigo insistiendo que no se puede aprender música por correo. O sea, por aplicaciones y por tutoriales la cosa no va. Claro. Una llamada, no Sí. sé si se No, cortó. no pasa, no pasa, está todo bien. Eh, esto es disciplina, es trabajo, es meterse con la cuestión y es compartir con otros. Vuelvo a lo mismo, pero el instrumento es un acercamiento con el instrumento, hay que conocerlo, hay que manejarlo, hay que quererlo, hay que cuidarlo, y hay que ser súper disciplinado con esto. Entonces, eh, y por más que tengas la herramienta en la mano, si no sabes utilizar la herramienta, si no tenés los conocimientos previos para manejar la herramienta no es más que nada. O sea, nada. El cincel no hace el trabajo del escultor. El cincel es el trabajo del escultor y es el escultor el que va quitando la piedra que sobra para descubrir la obra de arte que
que hay inmersa ahí. Entonces, eh, nosotros solemos pensar, y cuando digo nosotros, es el equipo que trabaja conmigo, ¿no? Pensar siempre los espectáculos como con un control remoto en la mano, ¿no? Bueno, cada vez que estamos creando un espectáculo, estamos pendientes de eso, en qué momento cambiaríamos de canal, ¿no? En qué momento me desprendo, en qué momento me aburro, en qué momento no capta la atención y cambio de canal. Bueno, ahí hay que trabajar un poco más. Nuestros espectáculos tratan siempre de ser lo más integrales posibles, o sea, de integrar no solamente el coro estático y escuchar un coro, bueno, de que es una cosa que casi que ha ido cayendo en la obsolescencia, ¿no? Que tiene sus Ujú. momentos, que hay momentos y hay contextos que es importante de ir a escuchar el coro, de ir a escuchar la orquesta con la solemnidad. Y hay otro tipo de espectáculos donde, bueno, donde la luz juega un papel importante, donde lo visual juega un papel importante, y es importante integrarlo, ¿no? Y también el bombardeo de nuevas cosas nos ha propuesto también en idear cosas nuevas y atrapantes, ¿no? Que la gente siga yendo al teatro, ¿no? Que no Claro, se quede en la casa a ver la televisión, ¿no? El teatro en vivo tiene una particularidad, tiene un amor, tiene un yo que sé que es atrapante, no es para nada comparable, no es transmisible. Eh, hay que ir al teatro, hay que vivirlo, hay que escucharlo, hay que experimentar la sonoridad, y lo que se ve y lo que se percibe, ¿no? Y los sentidos tienen que estar siempre agradecidos de haber sido bombardeados con amabilidad salir mucho mejor de cómo uno entró a un espectáculo, ¿no? bien. Y justamente otra de las preguntas que te están dejando, como te darás cuenta, también los oyentes de la radioactiva, cada vez que tenemos una entrevista, también colaboran con las preguntas, son como periodistas ellos también. Te cuento, o sea, no estoy solo, te darás cuenta. Preguntan si pensás presentarte en el exterior con tu trabajo, ya sea, por ejemplo, acá desde Buenos Aires nos escriben si pensabas presentarte o, bueno, solamente por el momento es Uruguay y, bueno, después de Paraná. No, siempre estamos muy pendientes de las posibilidades que se van abriendo. No es fácil mover a tanta gente, la verdad que es una logística bastante importante y bastante costosa, pero siempre está la idea flotando. Ahora estamos trabajando un poquito más fuerte con una idea para el 2024, porque con el coro de niños nos ganamos un premio en un festival en Serbia. Entonces quedamos invitados para el 2024 para el festival, entonces estamos trabajando en concretar esa idea y poder estar en Nice, que está al sur de Belgrado, eh, estar en el festival en el 2024 y aprovechar y hacer un tourcito por las cercanías, ¿no? Y concretar un poco la salida. Con Buenos Aires siempre hay como una mirada de enamoramiento. No hemos podido concretar las posibilidades que se nos han presentado, pero siempre está latente, siempre está pendiente ahí y bueno, y seguramente que en lo próximo estemos concretando algo. Claro. Y para ir cerrando, justamente la pregunta que quizás era la base de todo, pero bueno, a veces al último viene lo mejor, dicen. Es cómo se dio tu llegada al Sodre y si querés contarle a la gente que quizás no la conoce, no es por ignorancia, sino es simplemente porque no está tan al tanto, qué es el Sodre, qué es lo que realiza y bueno, desde tu lado ya, bueno, sabemos que sos director. Eh, el Sodre para Uruguay es un brazo ejecutor del Ministerio de Educación y Cultura, haciendo un paralelismo, digamos, que podríamos decir que es como la ópera del Estado, ¿no? Una cosa así, eh, que en otro momento abarcaba lo que era la radio y la televisión, en este momento está con las salas bueno,
con el Auditorio Nacional del Sodre, con la Sala Nelly Goitiño y con la Sala Bafarreira. Eh, y bueno, y es como lo cumbre que tenemos en el Uruguay, ¿no? Eh, Hace más tiempo, hace 15 años, 15 20 años, que yo estoy trabajando con el sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles del Uruguay. Allá por el 2008 creamos una rama coral del sistema. Y bueno, yo soy el director de esa área coral, eh, donde tenemos coros comunitarios en varios lugares, ¿no? En varios departamentos, y que, que bueno, nada, que son coros comunitarios donde recibimos a niños y jóvenes que tengan ganas de cantar y hacer cosas artísticas en conjunto. Entonces, en un momento particular se dio, el Sodre quería tener un coro de niños, nosotros teníamos la actividad montada y bueno, nació la alianza. Así, por ahí fue mi llegada al Sodre. Correcto. No hay mucho más para decir, simplemente que ha sido un camino súper bonito, súper lindo de encuentros. Muchos niños y muchos jóvenes han pasado por ahí, estamos súper orgullosos de todos ellos. El trabajo está a la vista, pueden seguirnos en nuestras redes, bueno, Instagram, Facebook, eh, pueden ver mucho de nuestro trabajo. Aprovecho para agradecerle a Eve y Fabián, que son padres de Olivia, que cantan el coro de niños, y que nos han dado una mano enorme con lo que tiene que ver con el registro visual de nuestras producciones. Eh, y bueno, y no estoy solo en esto, estoy con un equipo maravilloso de gente llevando adelante estos dos coros, ¿no? Más allá que yo tengo otros dos coros por fuera del sol. Bien. Así que no te quiero robar más tiempo, Víctor. La verdad es que vuelvo a ser un agradecido, como te dije, ya sea en vía privada, como aquí cuando iniciamos la entrevista. La verdad es que me parece que está buenísimo difundir la actividad de la música, porque a veces uno piensa que la música es solamente poner una aplicación, como decíamos hoy, ¿no? Con las tecnologías, agarrar el teléfono, agarrar la computadora y ponerse a escuchar y nada más, siempre y cuando nos gusta y nos quedamos solamente centrados en eso y no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? De repente saber preparar una obra, el tiempo que lleva, cómo se lleva a cabo, entonces cómo se ejecuta cada uno de los pasos, está buenísimo que así sea. También conocer a el Víctor que también, como decís vos, no la tuvo fácil nunca, ¿no? Porque se vino de un lugar que quizás para muchos es totalmente desconocidos y para ti seguramente ir a Montevideo también era algo desconocido hasta que lo viste en carne propia, ¿no? Entonces, simplemente darte las gracias. Ojalá tenga la oportunidad de conocerte en persona para compartir, aunque sea una charla sea dentro del escenario, no cantando, pero sí como si querés asistente de director Ahí sosteniendo va. la partitura o simplemente aplaudiendo cada una de tus obras y la verdad es que para despedirte, pedirte que por favor me digas qué tal la pasaste durante todo este rato que estuvimos charlando, porque obviamente se habla un poco de la vida personal y a veces la gente cuando le preguntas algo de la vida personal, viste que es medio reacia, ¿no? Porque quizás te dice, y mira, yo la verdad preguntas tan invasivas no hago, entonces yo desde mi lado de periodista, yo siempre lo aclaro, ¿no? Busco de que la persona se sienta cómoda, que pase un buen rato y que obviamente me permita que al abrirse esa persona, la gente conozca un poco más a la persona también fuera de su ámbito laboral. Y bueno, pedirte por favor que le mandes un saludo a la radioactiva. Y bueno, como te digo, vamos a estar pendientes de tus actividades. Y bueno, el día de mañana ojalá que podamos coincidir, sea en Montevideo, en Buenos Aires o en cualquier otra parte del mundo, pero encontrándonos alrededor de una linda canción y quizás compartiendo unos mates que sí sé que te gustan. Sin duda alguna que la música nos va a encontrar en algún momento en persona, eso no lo dudes. Yo soy un agradecido, lo repito mucho, soy un becado del universo, soy un agradecido. Eh, no fue fácil, pero fui encontrando gente divina en el camino que me fue allanando el camino, los que no, y también estoy agradecido con ellos también.
fueron forjando un camino súper interesante, súper bonito eh, y disfrutable. Eh, el agradecido en este momento soy yo, eh, contigo también por el espacio y bueno, un saludo para la radioactiva. Insisto, muchas gracias por el espacio y nos encontraremos. La música nos va a encontrar, sin duda. Seguro que sí. Te mando un abrazo grande y todo lo mejor para lo que se viene. Abrazo grande y suerte para vos también. Chao, Éxitos. chao. Chau, chau.